encuentra aquí en los estudios Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana, quien ha tenido a su cargo en las últimas semanas la difícil situación que se presenta para empleadores y empleados en República Dominicana a propósito de la complejidad económica y sanitaria que ha traído el COVID-19. Ministro, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Por primera vez después Buenos de su días. designación. Un placer, muchísimas gracias, don Percio, Laura, Alberto, un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Que a propósito de esa introducción, efectivamente es una labor difícil en épocas difíciles, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Entonces cuando me decían, invitación a Matinal 5, yo no, pero si estamos enfrentando situación difícil, Matinal 5 ya no es tan difícil. Como dirían los muchachos, eso es un cachú. Precisamente estuvimos ayer con Pepe Abreu. Los sindicalistas insisten en que en esta pandemia debe haber algún tipo de flexibilización en torno al salario de Navidad. Pues ya empezamos el último trimestre, ya está. Hay mucha gente que han puesto, o sea, y han desempolvado su arbolito. Y entonces ella está pensando en el doble sueldo. Ellos plantean que debe buscarse una solución. Han buscado la intervención de tu ministerio, que es una papa caliente que tú tienes, Luis. Y hay que ver cuál sería la solución, qué se está haciendo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias nuevamente por permitirme compartir con ustedes. Quisiera comenzar diciendo algo que es obvio, pero yo creo que es importante subrayarlo. Y es el hecho de que este gobierno, que apenas tiene mes y medio de inaugurado, ha entrado a ejercer sus funciones de gobierno en una época especial, en una situación de crisis sanitaria, en una situación de crisis económica, que ha impedido que iniciativas programadas desde la época de la campaña hayan podido dársele inicio. Ojalá todo este problema puedan lograr soluciones, el problema sanitario principalmente, que al final es el que deriva a todos los demás, puede encontrar soluciones pronto. Pero yo quiero hacer esa acotación porque a veces la vorágine diaria se nos hace pasar temas importantes y el gobierno que ha iniciado, pues ha iniciado una condición de crisis profunda, probablemente una crisis que no se ha visto en la República Dominicana en décadas, pero con muchas heces de plural de las mismas. Número uno. Número dos, si usted me permite, yo quisiera expresar que tenemos una serie de proyectos y programas en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, en su última versión de ley orgánica, antes del Código de 1992, se conocía como la Secretaría de Estado de Trabajo, Economía y Comercio. Es decir, tenía, 1948, tenía en sus competencias legalmente establecidas los mecanismos necesarios para dar respuesta a las políticas de fomento de creación y mantenimiento de empleo. Porque todo el mundo sabe que el principal elemento para fomentar la creación y formalización del empleo es el elemento económico, tanto de realidades económicas de una nación como de políticas económicas que pueda desarrollar un gobierno. A medida que el tiempo fue pasando, pues diferentes competencias le fueron siendo atribuidas a otras organizaciones y ministerios que hoy existen. Y en la actualidad, pues el Ministerio de Trabajo tiene en sus competencias el tema de empleo, el tema de la regulación laboral y el tema de higiene y seguridad industrial. Además de encabezar el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Uno de nuestros principales proyectos en esta gestión, en coordinación obviamente con el gobierno central, es la transformación del ministerio para convertirlo en un ministerio de empleo, protección, seguridad social. Esto para fortalecer no solamente las competencias de la institución, sino también para fortalecer el buen uso de los recursos públicos. Y me explico. Dentro de la gran crisis que nos encontramos, sanitaria en principio, se ha podido evidenciar la importancia de la coordinación entre diferentes entidades públicas que muchas veces tienen funciones parecidas y que parcialmente se solapan. Bueno, el presidente de la República
ha mandado la fusión de algunas instituciones y la eliminación de otras en esa dirección. Y en la iniciativa del programa FASE, a propósito de la pandemia y las suspensiones laborales, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleo, fue evidente, sobre todo en sus inicios, que diferentes instituciones con diferentes programas de asistencia social o asistencia condicionada tenían que coordinar. Esto entendemos que debe estar coordinado de una manera centralizada y el lugar obvio de ello es el Ministerio de Trabajo, o mejor dicho, como hemos señalado, el ministerio que debe ser de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Porque al final de cuentas, en la vida productiva de una persona en sociedad, pues aquellos que pueden lograr empleo están en una etapa de producción, la regulación del mismo, así como la formalización del mismo, Ministerio de Empleo. Luego puede que esa persona pierda la posición de empleo. Ahí es donde deben detonarse las activaciones de los programas de asistencia de la Red de Protección de Seguridad Social. Y allí entonces también coordinado desde el Ministerio de Protección y Seguridad Social. Luego, como la intención no es que esta situación, el individuo se mantenga para siempre, sino fomentar la empleabilidad del individuo, pues entonces también las competencias, las posibilidades de encontrar empleo desde el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Empleo, lograr entonces nuevamente un empleo cesando las asistencias sociales, ello coordinado así. Ese es uno de los proyectos que nos importa bastante y queremos destacar porque entendemos que llevándolo a cabo, y tal vez tengamos la propuesta prontamente efectuada, llevándolo a cabo vamos a poder facilitar que si estas condiciones se mantienen o si se resuelven y posteriormente vienen otros espacios de lamentables situaciones como la que estamos viviendo, pudiéramos atacarlo de una manera más integral. Por ejemplo, los registros de los contratos de trabajo se llevan a cabo en el Ministerio de Trabajo, que deberían ser espejos de los registros de las personas en el sistema de la Tesorería de la Seguridad Social por las cotizaciones, ya que con el empleo formal se desatan las obligaciones de cotización. Sin embargo, se evidenció al principio de la pandemia una desigualdad, ya que el Código de Trabajo no obliga a notificar todas las desvinculaciones en el Ministerio de Trabajo, pero sí establece el mecanismo necesario de desvincular o vincular en la Tesorería de la Seguridad Social a los empleados. ¿Qué produjo esta situación? Que al principio de la pandemia hubo un incremento masivo de los registros de los contratos de trabajo, ya que esta es la puerta de entrada al acceso a este programa. Estas bases de datos tienen que estar unificadas, pero así está la base de datos de la SUIBEN, así está la base de datos del gobierno del gabinete social, así está la base de datos del Progresando con Solidaridad, etcétera. Todas esas funciones deben ser coordinadas de manera centralizada. ¿Unificada o debe haber una plataforma única en la que ambos sectores se alimenten? Nosotros entendemos... No tendría sentido que la Seguridad Social tenga una y el Ministerio tenga otra. Efectivamente, nosotros entendemos, ojo, nosotros no estamos mencionando que se eliminen esas instituciones porque eso no tiene sentido tampoco. Y tampoco necesariamente que se desarrollen y se ejecuten desde el Ministerio de Empleo, no. Nosotros lo que planteamos es que sí se tienen que coordinar desde el Ministerio de Empleo. Entendemos que lo ideal es una plataforma unificada, pero en el peor de los casos, que eso sea muy complicado, se hace el cruce con una plataforma unificada en base a un cruce que haya de todas ellas. Es decir, que como quiera que sea el resultado debe ser el mismo. Al final de cuentas, todo debe operar para los mismos fines, que dicho sea de paso también, además de eficientizar el uso del recurso público, también eficientiza los espacios de áreas grises, ahora, las situaciones de discusiones interpersonales. Mirando un poco en la perspectiva de preparar, de que el país quede preparado para atender situaciones de emergencia y ser más eficaz cada vez dependiendo de esto, ¿qué tendría que pasar en el ministerio? Por ejemplo, con el Código de Trabajo habría que modificarlo, la Ley de Seguridad Social habría que modificarla. ¿Cuál otra ley pudiera ayudar a estructurar, digamos, esa parte? Con esas dos ya hay tremendos retos. Correcto. Bueno, realmente lo que he mencionado se puede realizar sin tocar esas dos leyes, con una propuesta que estamos mencionando, que estamos trabajando, de una reforma del ministerio.
y convertirlo en sus funciones y en sus coordinaciones en lo que ya hemos descrito, perdón. Pero a propósito de su pregunta, junto con este proyecto, existen pendientes dos grandes proyectos también. Uno de ellos es la modificación del Código de Trabajo, que se ha desarrollado conversaciones en los últimos años y hasta el momento hemos sido informados que las mismas se han desarrollado bastante, han llegado bastante lejos. Hay algunos temas muy importantes que todavía no se ha encontrado una solución, pero nosotros tenemos la obligación de retomar esa discusión, idealmente desde el punto en donde se quedó, con las revisiones propias de los últimos meses que han transcurrido, y entonces buscar soluciones. Y yo creo que con el tema pandémico es evidente que pudiera servir de oportunidad. Yo creo que se ha evidenciado, por ejemplo, el hecho de que el paso a la virtualidad del trabajo, el trabajo a distancia, el teletrabajo, ya no es simplemente una aspiración. El COVID nos ha obligado a darnos cuenta de que ya es hoy una realidad. Eso es algo que debió estar regulado en el nuevo Código de Trabajo que todavía no tenemos. Bueno, a propósito de ese tema, estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo en una resolución que debe salir en este mes de octubre para poder atender eso. Claro, Me parece esa que el Ministerio de la resolución Administración Pública dio una resolución en un momento también con ciertas pautas. respecto al sector sector público, público, correcto, claro. correcto. Pero a diferencia del sector público, el resto de la población, el resto de los habitantes de la ciudadanía, están regidos por el Código de Trabajo. ¿Se ha presentado una casuística compleja con relación a eso y la dinámica en la cual se está desarrollando el teletrabajo? Sí, hay temas que son de difícil atención en vista de las limitaciones que nos impone el Código de Trabajo. Por ejemplo, a propósito del derecho comparado, el caso español, que es una sociedad bastante desarrollada en términos de seguridad social, de hecho, dentro inclusive del concepto de los países europeos, se ha desarrollado allá el concepto, por ejemplo, de el principio de equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, en donde existe la posibilidad del empleado señalarle a su empleador, necesito tener más atención en la vida familiar por X razón, más atención a los hijos, lo que fuere, ¿no? Y por lo tanto le informo que deberé trabajar a medio tiempo, por ejemplo. El empleador no puede negarse, claro, se reduce su salario y opera de esa manera. Ahora, ¿qué sucede? Esa parte del salario que reduce el empleador de ser recibido por parte, el empleado, perdón, por recibirlo por el empleador, ¿de dónde, qué pasa con eso? El sistema de seguridad social lo suple. Es decir, estoy yéndome a un nivel un poco extremo tal vez para ilustrar lo que usted me pregunta. En cuanto al teletrabajo, suceden temas de discusión como los riesgos laborales en el trabajo, como el equilibrio entre vida familiar y trabajo, hasta dónde es trabajo, hasta dónde no es trabajo, el respeto a la intimidad, todo ese tipo de cosas. El Código de Trabajo que tenemos hoy no lo puede atender porque no era posible visualizarlo tal vez hace 30 años aproximadamente. Eso es un ejemplo de cosas que hoy se están planteando y desarrollando en la sociedad dominicana que tendremos que tratar de atender hasta donde podemos con resoluciones, pero que necesariamente tienen que ser atendidas en una reforma del Código de Trabajo. Así, junto con esa iniciativa del Código de Trabajo, eso es un ejemplo de muchos otros aspectos. Se encuentra pendiente también una revisión y modernización de la Ley de Seguridad Social, 8701. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social que ha mejorado, si nos trasladamos hace 40 años, por ejemplo, en muchos aspectos ha mejorado las atenciones de salud, las atenciones de riesgos laborales y las atenciones de pensiones. Pero hay temas que en esa misma ley se mandan que nunca se han podido aplicar. Entre ellas, la ley mandó a la creación de un fondo de desempleo, cosa que no se ha podido desarrollar. ¿Qué cosa no hubiese sido más importante ahora que ese fondo, por ejemplo? No hubiese sido necesario los FASE. No hubiese sido necesaria la discusión de la situación del salario 13 tal vez, porque hubiese existido eso. Entonces, estas dos modificaciones de estos dos grandes e importantes textos legales
tienen que producirse idealmente de manera integral. Sabemos que lo ideal no siempre es posible, pero sí tenemos ese reto que atender. En cuanto a la modificación de la Ley de Seguridad Social, temas pendientes como por ejemplo la atención primaria, la ejecución del régimen contributivo subsidiado que no ha podido arrancar. Está el contributivo, está el subsidiado, pero el contributivo subsidiado no se ha podido desarrollar, entre otras razones. Pero todos esos aspectos porque están en la ley al día de hoy. A eso me refiero, pero por ejemplo, Los respecto problemas del... de implementación son prácticos. No solamente y sobre prácticos. todo de intereses. No, pero no solamente prácticos, porque por ejemplo, en cuanto al tema del contributivo subsidiado, establece la ley que no pueden cotizar bajo ese esquema emprendedores. Sí, hay Eso que no debe abrirlo ser. eso, hay que abrirlo. Eso tiene que ser ampliado. Si un emprendedor quiere cotizar y ser parte del sistema de seguridad social, o un empleado, un emprendedor del sector informal inclusive, porque produce una cantidad importante de recursos y le permite y quiere tener esa protección, Claro. no lo puede hacer. El veto tripartito, ¿usted estaría de acuerdo que se modifique? Donde el Estado, el sector privado y los trabajadores tienen la misma capacidad de pararse y romper la reunión. Mire, yo creo que ¿O hay que dar un tiempo de gracias? el tema del veto en el sistema dominicano de seguridad social muchas veces se ve dependiendo en dónde la persona se encuentre. Y es normal, Sí, claro, como seres humanos, ¿verdad? Sí. Ahora, yo creo que eso ha contribuido a que las decisiones se obliguen a que sean colegiadas y a desarrollar en la medida de lo posible y en la medida de las realidades culturales dominicanas mecanismos de compromiso, de búsquedas de puntos posibles. Claro, también se han podido perder pero han sido una oportunidades de fuente soluciones. de Por eso digo, obstaculizar precisamente Y ha sobre podido todo de ser un avance. problema también. de aprovechar oportunidades por otros intereses momentáneos. Porque fíjese que es posible que muchos de los retrasos que usted menciona, que como decía Laura, están en la ley, ha sido la incapacidad del sistema que le impone el propio veto. Es decir, yo me paro, rompí el quórum. Sí, pero en Y a lo honor a la mejor lo verdad, hago porque tengo un interés en colectivo. honor a la verdad, el veto como tal, oficialmente, nunca se ha usado en ninguno de los tres sectores. Es verdad que sí ha habido amenazas de usarlo. Y si no existiera, no hubiese posibilidad de amenazarlo. Porque el Sin veto embargo, lo tienen Naciones Unidas los que ganaron la guerra por aquí. Y no tenemos por qué reproducir eso. exactamente. Sin embargo, yo creo que eso es algo que no debe ser descartado de manera automática, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ahora, Bueno, está en el caso del consenso, que eso es lo que hay que buscarlo siempre, pero en Claro. el caso, usted preside como ministro de Trabajo todos los consejos de la Seguridad Social. Hay un tema que es muy manejado sobre el uso de los fondos de pensiones. Hay quienes piensan que debe ser usado para la construcción de viviendas, para paliar el déficit habitacional. Hay quienes piensan que debe utilizarse de pagarle y adelantarle los sueldos a aquellos empleados que están cesanteados o los que están suspendidos. ¿Qué posibilidad hay de...? Bueno, se utilizan actualmente para el desarrollo de viviendas. Lo que sucede es que hay una confusión, y es normal porque es un proyecto, eso es un esquema complicado. Los fondos de pensiones se utilizan para el desarrollo nacional y en este gobierno se está justamente abriendo las puertas para aumentar el uso para el desarrollo nacional de esos fondos a través de las alianzas público-privadas que se están anunciando y que jurídicamente se están terminando de construir los reglamentos pertinentes. Eso significa que esos recursos van a funcionar como fuente fundamental del desarrollo nacional. Ahora, el planteamiento de la utilización del capital mismo y la reducción del capital para la utilización momentánea, coincidimos con los planteamientos del sector laboral. Eso no tiene mucho sentido. No tenemos por qué cargarle al trabajador dominicano un problema estructural de falta de planificación en otros aspectos. Alguien señala que el sistema dominicano de pensiones parecido al sistema chileno. Nosotros señalamos que no es así, porque uno de los problemas, entre otros, del modelo chileno fue la permisibilidad para la extracción o retiro anticipado.
El de aquí se parece más al de Colombia, que fue de donde se extrajo la El Bueno, la retiro parte de salud anticipado, se parece el más al retiro de anticipado fue lo que ha producido en gran medida en ese país la reducción brutal de rentabilidad, a pesar de que es un país que ha tenido muchos más años con ese sistema. Imagínense que aquí, que todavía no tenemos una cantidad de años y de cotizaciones suficientes para que la pensión sea como debe ser, se permita eso, sería contraproducente. Sí. Coincidencialmente hemos visto que a medida que la campaña política ha pasado, eso también se ha diluido. Hay personas que Sí, porque esos han son temas que utilizado se los levantan temas. mucho eso. El populismo siempre Ministro, es mire, importante tomarle atención y hemos cuidado. presentado algunos casos aquí de personas que han perdido sus empleos y que por Sí. tanto se ven enfrascados hoy a las situaciones de demanda bancaria, amenazas de desalojo. Y hemos estado sugiriendo la idea de que el gobierno en una situación especial cree algún mecanismo, como ha ocurrido en otras crisis en otros países como Estados Unidos, Colombia, y que haya una comisión que ayude a buscar soluciones a personas que pierden su empleo pero que tienen deudas con los bancos para refinanciar deudas. Incluso hemos sugerido que haya una comisión conformada por el Ministerio de Trabajo que conoce quién pierde un empleo porque tiene el dato, la superintendencia de banco, un representante de la misma banca comercial, alguien de industria y comercio, porque ahí hay empresas y personas físicas que puedan ayudar. ¿Estaría usted de acuerdo con que el gobierno, digamos, Sí, definitivamente. proteja mediante algún mecanismo? De hecho, le comento que no solamente estamos de acuerdo, sino que estamos trabajando en esa dirección. La idea que usted ha esbozado, pudiéramos ampliarla incluyendo los mecanismos de banca solidaria y otros mecanismos más que necesariamente deben ser participantes. El tema es muy complejo porque ningún país del mundo estaba preparado para la crisis en que estamos sufriendo, también los dominicanos, y eso es importante señalarlo. Por ejemplo, en el planteamiento de la ley de presupuesto del año 2021, que ahora este mes se somete oficialmente del Ejecutivo al Legislativo. ¿Ya se sometió ayer? Bueno, ya se sometió. Se puede ver allí las dificultades con que el gobierno se ha encontrado. Por eso yo al principio de la entrevista subrayaba esa realidad, que si bien todo el mundo la conoce, no podemos darla por descontado y normalizarla como cualquierizarla, no. Y hay que ponerle el número además para uno saber el tamaño de la dimensión. Exactamente, a propósito de un amigo nuestro que habla de los tamaños de los problemas. Entonces, allí se ve que todas las instituciones han tenido una merma en sus presupuestos y tendrán que hacerlo así, tendremos que desarrollarlo así, tratando de buscar temas. Pero, por ejemplo, el propio presidente de la República, en un ejercicio de transparencia, como él ya nos ha tenido acostumbrado al pueblo dominicano, dijo claramente hace apenas unos días que los programas, por ejemplo, de FASE y algunos otros, no son sostenibles más allá de diciembre de 2020. ¿Cuáles son las opciones? Ojalá poderlo hacer. ¿Cuáles son las opciones que se están ponderando? No porque ahí mismo el presidente dijo que estarían estudiando otras Exactamente. opciones. Estamos trabajando en esa conformación de opciones. Eso tiene que ver también en el comportamiento de los próximos meses, en cómo se desarrolla, porque lo que usted señala no es importante solamente para las personas que han perdido el empleo, sino también incluso para personas que se encuentran en suspensión. Al día de ayer, los números de suspensión de personas suspendidas en fase arrojaban que 303.000 personas, aproximadamente 304.000 personas, se encuentran suspendidas bajo la protección del programa FASE, y que 490.000 se encuentran en el programa Fase 2, que no son suspendidos. Pero si viéramos esos números hace 2 meses o 3, veríamos que fuera la proporción inversa, pero mucho mayor. Los suspendidos eran mucho más. De hecho, en la peor etapa de la crisis hasta el momento, la cantidad de empleados suspendidos bajo la protección del programa FASE llegaba casi a 900.000, mientras que los de Fase 2 llegaban apenas a 200 y tantos mil. Hemos visto cómo mediante el proceso de reactivación económica, más empleos han sido reactivados, menos personas se encuentran suspendidas y el gobierno evidentemente está apostando a eso. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo estamos colaborando con lo que nos corresponde y con las limitaciones que el Código impone con la reactivación de sectores, como se ha sucedido en el caso del área turística y como debe seguir sucediendo a propósito y en coordinación
con el Gabinete de Salud por el tema de los protocolos de sanidad. Pero hay un tema con una serie de derechos de los trabajadores que están de alguna manera amenazados por la situación. Por un lado, no hay certeza de que esos más de 300.000 empleados realmente vayan a ser reintegrados, y para muchos parte de ese problema es la incapacidad de esas empresas de realmente concluir esos contratos de trabajo y pagar las prestaciones que correspondería. Eso por un lado. Y el otro debate que está es qué va a pasar en diciembre con la regalía pascual, que tiende a ser un mecanismo importante para los trabajadores de alivio económico, pero que implica un sacrificio importante para las empresas, y viene una rigidez del Código de Trabajo que no está muy claro qué se puede lograr realmente desde el ministerio con ese tema. Efectivamente, yo señalo que no hay soluciones completas a esas problemáticas. Lamentablemente, no habrá soluciones definitivas y que resuelvan 100% de la problemática. Sí, lo que tenemos que hacer es la construcción de soluciones posibles. En el ámbito del primer aspecto que usted señala, ¿cuál es la visión? Bueno, es insostenible que los empleados mantengan la suspensión, pero peor sería que desaparezca el espacio de trabajo. Ya no sería un problema solamente de ese empleado, sino también de cualquier otro que pudiera ocupar esa posición. Entonces, la búsqueda desde el gobierno de proteger al empleado, pero también tratar de proteger al espacio de trabajo, la posición del empleo, es fundamental. Ese equilibrio es lo que se ha tratado de ir logrando con el tema de la reactivación, ir sobrellevando las realidades. Es innegable que hoy, en octubre, en comparación a los números de principio de agosto, del tema de los contagios, de la positividad del COVID, ha reducido sustancialmente. No solamente ha aumentado la cantidad de disponibilidad de camas y los recursos a salud pública, aparte de eso también ha habido una reducción importantísima de cerca de 30% de positividad a cerca de 13% de positividad. Ojalá poderlo mantener. Eso es parte del reto y la reactivación poco a poco para tratar de mantener eso. La otra parte que usted señala, atando un poco la pregunta inicial de nuestro querido amigo Alberto, efectivamente respecto del salario 13 está ese problema. Y es positivo que el tema se comience a tratar desde ahora, porque sabemos que aplicar de manera tajante en una sola dirección o en otra dirección no sería tal vez lo más justo. Es justo que se le requiera a la empresa hacer el pago como si los trabajadores hubiesen trabajado sin suspensión. No, no es justo. Es justo requerirle al trabajador que se olvide de las posibilidades de tener un salario 13 completo y que tenga que tener, aunque haya trabajado 2 meses, pues lo correspondiente a 2 meses. Tampoco es justo. Independientemente de lo que taxativamente señale la ley, tenemos que tratar de lograr cosas más allá. Una de las iniciativas que nosotros hemos fomentado desde que hemos llegado es el fortalecimiento del tripartismo, el diálogo social. En el marco del del Ministerio de Trabajo existe el Consejo Consultivo del Trabajo. Se nos informó cuando llegamos a la función que es un organismo que había sido olvidado y que tenía mucho tiempo sin ser convocado formalmente. Es un organismo que fue fundado en el 1999 dentro del ministerio y que funcionó para muchas cosas. Ahora, nosotros estamos buscando retomar ese espacio porque es el espacio natural del diálogo del tripartismo, que es la piedra angular de las acciones del Ministerio de Trabajo. Mucha gente no sabe que el Ministerio de Trabajo tiene reducida capacidad ejecutoria o ejecutiva, porque la mayor cantidad de posibilidades de acción están sustentadas dentro del diálogo social, es decir, un proceso de consulta, participación y búsqueda de consensos. Y eso nos obliga y nos fomenta, y nosotros alegrados de que sea así, pues retomar ese espacio. Así lo hicimos respecto de la resolución que surgió de ese diálogo referente al tema de turismo. Así lo estamos haciendo referente al tema del teletrabajo. Así también ya lo comenzamos a hacer esta misma semana con el tema del salario 13. En ese espacio en donde los intereses de los empleadores y de los trabajadores tienen que ponerse sobre la mesa
con la presencia del sector gubernamental, es en donde tenemos que encontrar estas soluciones. ¿Y qué hacer, Luis Miguel, con el conflicto laboral que con la pandemia y las elecciones quedó un poco, pero quedó de lado, pero es un tema que continúa? Es que los patronos plantean una modificación del código para eliminar la cesantía, según denunció los sindicalistas, ampliar a 48 horas el trabajo, o sea, de la semana de trabajo, y además de eso, las conquistas laborales. Es un conflicto que hay ahora mismo entre los patronos. La parte positiva, ¿Qué resolver con eso? La parte positiva de las funciones que nos corresponde y que se nos ha responsabilizado es que los intereses de los sectores son públicos, son declarados y son legítimos. Y ese conflicto que plantea Caminero son parte de las conversaciones que usted mencionaba ahorita que tendría que retomar, porque por se ha supuesto, estado conversando. Por supuesto. Ahora, yo no quería que usted se fuera de acá. ¿Usted me está votando ya? No, porque ya no están haciendo señas. Lo llamaron de arriba. Ya no están haciendo señas. Mire la seña. Mire la seña. Pero usted tiene una doble condición. Aparte de que tiene responsabilidad. Una de las condiciones, amigo suyo. Bueno, aparte, es una tercera. Ah, bueno, perfecto. Y muy querido. Usted, aparte de ser ministro, es presidente de un partido, uno de los partidos que conformaron el Frente, del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y se está decidiendo el tema de la Junta Central Electoral, que evidentemente ha tenido algunas controversias, algunas públicas, otras mucho más silenciosas. ¿Cuál es el criterio que usted como presidente de un partido tiene sobre la decisión? Mire, en primer lugar, hablar que una persona no es política en nuestro criterio es un error. Todos somos políticos. Eso no es posible, una persona que sea apolítica. Usted puede ser apartidista. Eso sí es posible, pero apolítico no lo es. Y hemos insistido siempre y seguiremos insistiendo siempre sobre eso porque hay quienes se montan en el discurso de la apoliticidad que entendemos que es un falso discurso. Esos son de la secreta. Son de la secreta. Bueno, hay que ver. Por eso mencionaba que la ventaja de la responsabilidad de este ministerio es que los intereses son públicos y que son legítimos. Claro. Y que aunque estén encontrados. Entonces, número uno, eso. Número dos, nosotros entendemos que la nueva composición de la Junta Central Electoral debe estar sustentada en búsqueda de personas, obviamente, con la preparación, el conocimiento, en la medida de lo posible, ciertas experiencias, ojalá fuera en el ámbito puramente electoral, pero no solamente en el ámbito puramente electoral, porque hay cosas relacionadas que agregan valor también a esos espacios. Pero sí entendemos que no deberían ser dirigentes políticos o miembros activos de partidos políticos en la medida de lo posible. Porque si esa ruta es la que se toma, obligaría a que la composición entonces sea un reparto. Y el problema del reparto es que siempre hay desigualdades. Ese es el problema del reparto. El reparto de posiciones que tal organización política tiene un representante, tales otras tienen dos, etcétera. Habrá desigualdades y entonces el equilibrio se puede romper. Esto no significa que los designados no tengan preferencias políticas, como he mencionado, obviamente que las tendrán, pero sí tener mucho cuidado con eso. Yo creo que coincidimos con las declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Moderno en que la línea en esa dirección tiene que mantenerse. Si se ha tratado de hacer desde el nuevo gobierno en muchos aspectos, pues sería incorrecto una cosa, para ti sí es bueno, pero para mí no es bueno. No, tratar de ser coherente también en ese sentido. Bueno, o sea, usted plantea que sea apartidista. Correcto. O sea, que no tenga vinculación con ningún partido. Vinculación activa con un partido, así es. Vinculación de preferencias todos tendremos. Sí. Y estamos haciendo una labor de convencerlos a ustedes de que puedan ser simpatizantes del Partido del Toro. Tal vez en un par de décadas lo logremos, pero no nos rendiremos. Luis Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señores, despedimos a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Bueno, posiblemente ministro de Empleo próximamente, según el lenguaje que estarán adoptando en el ministerio.